Hola, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Lamento mucho no poderles darle la clase en el horario que tenemos asignado, pero pues por cuestiones fuera de mi control no podré tener acceso a internet en ese horario. Entonces les quería grabar esta sesión que se la quiero dedicar al tema de sus trabajos finales, algunas recomendaciones. Quiero repasar los comentarios que les hice de su ensayo anterior para que ustedes, bueno, también vayan teniendo mejores herramientas para la redacción de ensayos académicos. Voy a intentar que no sea una grabación muy larga porque, bueno, por lo que ya me comentaron, están un poco, pues tienen mucha carga de trabajo, ¿no? Con sus otras materias por el fin de curso. Entonces, procuraré que sea una grabación corta, pero que veamos unos puntos importantes para la redacción de su ensayo y, bueno, como ya les comenté, yo quedo atenta para darles una asesoría personalizada, ya sea que nos conectemos o vía WhatsApp si me quieren escribir o al correo. Por ahí también pueden escribir y yo les puedo contestar a sus dudas que tengan. Entonces voy a proyectar la presentación que ya les había compartido en algún otro momento, que titulé Cómo escribir un ensayo, en donde les comparto algunas sugerencias que les pueden ayudar al momento de escribir su ensayo final. Este documento ya se los envié vía WhatsApp, también me parece que está en el Classroom y bueno, por aquí lo quisiera repasar con ustedes. Entonces, recordemos que en este cuatrimestre, dentro de los criterios de evaluación, están considerados dos ensayos. El primer ensayo que ya hicieron era sobre hablar, ya sea que hablaran de las semejanzas o diferencias entre la literatura del siglo XIX y la del XX, o qué relación hay entre la literatura del siglo XX y la sociedad actual. Este ya me lo entregaron y yo les hice algunos comentarios sobre ese primer ensayo que vamos a repasar también al final de la presentación. Y el segundo ensayo, que es el ensayo final, se trata de realizar reflexiones sobre la obra literaria de su elección dentro de la bibliografía básica. Ya tanto Marlon como Karen me comentaron que escogieron Pedro Páramo de Juan Rulfo, entonces vamos a hablar desde esa obra. Ahora, ¿qué es un ensayo? El ensayo surge de una pregunta y expone las respuestas que la o el autor da a esa indagación. Esto es muy importante porque todo ensayo debe de surgir de una ruta de lectura, es decir, de una propuesta. ¿Qué es lo que ustedes se están preguntando? Y esto debe de ir en las primeras oraciones de su ensayo, en la parte de la introducción. Es importante porque pensemos que el ensayo es un texto que va a ser leído por otra persona, en este caso por mí. Pero si ustedes escriben un ensayo que va a ser leído por mí, también luego pueden mandar este ensayo para ser publicado, lo pueden compartir con otras personas, con sus compañeras, con sus compañeros. Entonces, el ensayo es un texto que va a ser leído por alguien más. Al ser leído por alguien más, tenemos que tener digamos, la idea de que la persona que nos vaya a leer tiene que entender de qué se está tratando este ensayo. Entonces, es por eso que en la introducción, ya sea en el primer párrafo o en los primeros párrafos de nuestro ensayo, le digamos a la persona que nos va a estar leyendo de qué va a tratar, cuál es el tema que vamos a abordar. Y este tema a veces surge a modo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, me decía Marlon que él quiere hablar sobre la relación entre el machismo, entre el Benzulul y Pedro Páramo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las características relacionadas a una cultura machista que comparten ambos textos? Esa podría ser una pregunta, ¿no? Y esto, como se debe decir en la introducción, en el presente texto voy a hablar sobre las relaciones entre la cultura machista que guardan Benzulul y Pedro Páramo, ¿no?
Entonces, al principio siempre se le debe de decir al lector de qué va a hablar. Claro que a veces en el ensayo podemos poner una oración introductoria, como por ejemplo pienso en el ejemplo del machismo. Bueno, sabemos que en México hay una cultura machista muy arraigada en nuestra historia y que se ve en la literatura, ¿no? Esa podría ser como una primera oración y luego ya escribir. Y es por esto que en el presente texto voy a abordar las relaciones que se encuentran entre Benzunul de Heraclio Cepeda y Pedro Páramo de Juan Rulfo para identificar cuáles son las influencias de esta cultura machista en estos textos, ¿no? O sea, no es necesario que pongamos en la pregunta del ensayo en la primera oración, porque podemos poner una oración introductoria, una oración que llame la atención de la o el lector para que nuestro ensayo sea leído y luego ya la parte de qué se trata el ensayo. Pero sí es muy importante que ya sea en el primer párrafo o máximo en el segundo párrafo, sí le digamos al lector, a la lectora, de qué va a tratar nuestro texto. Ahora es un texto expositivo y argumental. ¿Qué significa esto? Que se exponen una serie de ideas, pero que también tiene el fin de que esas ideas argumenten en relación a una respuesta que nosotras y nosotros vamos a dar. Siempre que empezamos a escribir un ensayo, la autora o el autor tiene más o menos una idea de qué es lo que le quiere decir a la lectora o al lector, ¿no? O sea, sabe cuál es su respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo para no comerme lo que Marlon podría escribir en su texto. Sobre Pedro Páramo, si yo escribiera sobre, um, veamos, ¿qué podría poner como ejemplo? Um, por ejemplo, quiero escribir un ensayo sobre el uso del tiempo en Pedro Páramo. A mí me parece que el uso del tiempo, que es cíclico, en donde se confunde la vida con la muerte, eh, pues es usado como una forma de entrar a un mundo mágico, ¿no? Por medio de este juego en el tiempo es que el autor, Juan Rulfo, pudo introducir lo que actualmente conocemos como realismo mágico, pero es la idea de que la vida y la muerte de alguna forma comparten una misma temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar mi ensayo supuesto sobre el tiempo en Pedro Páramo. Entonces, ¿cuál sería mi pregunta? Me preguntaré de qué forma es usada la herramienta del tiempo en la historia de esta novela. Y yo ya más o menos he respondido por qué hay esta particularidad en esta novela, ¿no? Y para mí es que Juan Rulfo busca con este juego en el tiempo introducir a la o al lector a un mundo distinto, ¿no? A un mundo sobrenatural, en donde la vida y la muerte pues se van intercalando, ¿no? Esa es mi respuesta. Entonces, ya tengo mi pregunta, es cómo usa la temporalidad, cómo se usa la temporalidad en Pedro Páramo y ya tengo mi respuesta, ¿no? Porque para mí estas formas de usar la temporalidad es para pues hacer esta imbricación entre vida y muerte. Entonces, a lo largo de mi ensayo, en cada párrafo voy a ir exponiendo ideas y argumentando por qué es importante el uso del tiempo en esta novela y cómo el uso del tiempo me va a llevar a esta respuesta, ¿no? Que es la relación entre la vida y la muerte. Entonces, a lo largo de mi ensayo, tengo que ir escogiendo ciertas características del texto de Pedro Páramo que me vayan ayudando a dar respuesta a esta pregunta y que esos argumentos pues van a estar relacionados con esta respuesta que yo ya di.
¿Qué? Busca reflejar las ideas de la o el autor. Y eso es muy importante. Yo les decía, sí es importante que citen a otros autores, pero más que un resumen de lo que otros han dicho sobre el texto, es importante que también ustedes tengan una voz propia, que las ideas que se expongan en el texto sean las de ustedes. Tiene una estructura básica, que es lo que ya hemos visto: introducción, desarrollo y conclusiones. Puede hacer uso de las ideas de otras autoras y autores, pero siempre citando correctamente y priorizando las ideas de la o el autor. El proceso de la escritura. Vamos a identificar el tipo de texto que vamos a escribir. Ya dijimos que va a ser un ensayo y ya dijimos que el ensayo es una exposición de ideas que nos llevan a responder una pregunta, que esa respuesta, bueno, tiene que ver con lo que cada una y cada uno piensa sobre el texto, y que tiene esta estructura básica de introducción, desarrollo, conclusiones, ¿no? Entonces ya identificamos el tipo de texto que vamos a escribir. Ahora vamos a planear el contenido. Por ejemplo, si yo voy a escribir sobre el tiempo, pienso, le tengo que dedicar un apartado al primer momento en el que Juan Preciado, el personaje principal, se encuentra con esta particularidad del tiempo. Entonces, en un apartado voy a poner cómo este personaje se da cuenta de que el tiempo en Comala es un tiempo distinto. Luego, en otro apartado voy a describir cómo ese tiempo transcurre en Comala y la relación que hay entre los habitantes de Comala y el tiempo. Y en un último apartado voy a escribir sobre cómo este tiempo que transcurre en Comala se relaciona con la vida y la muerte. Entonces yo ya planeé que esos van a ser mis tres temas o tres subtemas, perdón, que voy a escribir para explicar el tema del tiempo. Entonces, yo desde ahorita ya estoy haciendo esta planeación del contenido. ¿Y para qué nos sirve esto? Para que no nos desbordemos, para que no se nos vaya a ir el ensayo de las manos y sepamos exactamente cuáles van a ser los subtemas de los que vamos a hablar y procuremos entonces no salir de ese esquema. Claro que cuando estamos escribiendo ya el ensayo es probable que esa primera planeación se mueva un poco, pero pues la idea es procurar hacer una muy buena planeación para que al momento de escribir, pues eso, no nos vayamos del camino, ¿no? Entonces, para eso es la planeación. Luego, una investigación. Voy a ver, yo ya tengo la idea de cómo va a ser mi ensayo, pero voy a ver qué cosas han escrito otras personas, ya sea sobre el tiempo en Pedro Páramo, sobre el tiempo en la literatura hispanoamericana, sobre el tiempo en el realismo mágico, y voy a tener entonces ya una idea de cómo otros han abordado este tema y quizás alguno de las perspectivas de otros autores me vaya a servir para mi trabajo. Y entonces ahí es donde voy a ir agarrando citas. Entonces voy a seleccionar esta bibliografía, les recomiendo que no sea muy amplia por el tiempo que tienen en este momento, pero quizás que escojan 2, 3 autores y que entonces vayan ya seleccionando algunas citas que puedan utilizar en su ensayo. Y ya me voy a sentar a escribir entonces, ¿no? Pues me siento, hago un primer borrador, después de este en donde voy a escribir todas mis ideas. A veces yo les recomiendo que escriban todo lo que ustedes se les venga a la cabeza. Todo es muy buen material. Después de este primer borrador, tenemos que hacer una revisión y es ahí cuando decimos, bueno, esto sí se queda, esto se va, nos fijamos en nuestra redacción, si debemos de poner más comas, si debemos de poner más puntos, si debemos separar algunos párrafos. De hecho, uno de los comentarios que les hice de sus trabajos pasados es que algunos tenían oraciones muy largas. Debemos evitar que las oraciones sean demasiado largas. Yo les recomiendo que máximo 3, 4 líneas ya es una oración larga. Entonces vamos a ir haciendo esta revisión párrafo por párrafo
para asegurarnos de que pues estemos cumpliendo con las normas de redacción. Y después de eso ya es la reescritura, que es, bueno, ya ir poniendo los puntos, las comas que nos hagan falta, separando quizás algunos párrafos. También los párrafos no deben ser muy largos. Yo les sugiero no tener párrafos de una cuartilla, eso ya es un párrafo largo. Los párrafos deben ser de media cuartilla, 3/4 de cuartilla quizás, pero un párrafo de una cuartilla es muy visualmente muy cansado y a veces las ideas pues no se exponen correctamente. Eh, bien. Y bueno, las características. En el ensayo, cuando estas son las características que yo voy a evaluar al momento de leer su ensayo. Una, que se puede identificar el tema a tratar, que haya un tema que sea claro. Dos, que haya argumentos que estén tratando ese tema. Tres, que esos argumentos sean desarrollados y por último, que ustedes lleguen a conclusiones, que al final de la redacción de todas estas ideas ustedes digan, bueno, por lo que yo acabo de revisar, encuentro que el tiempo en Pedro Páramo es un componente muy importante para la historia porque por medio de él es que se pueden comunicar los personajes que han vivido en Comala durante varias generaciones, etcétera, ¿no? Pero que sí debe haber esta conclusión. Ahora, algunas sugerencias de redacción. Les decía yo que no, que pensemos que el ensayo se compone por párrafos y los párrafos se componen por oraciones. La sugerencia es que los párrafos no sean mayores de una cuartilla, que en cada párrafo se exponga una idea, que así como yo les dije, voy a escribir estos 3 subtemas que les mencioné hace un momento, y entonces voy a pensar, voy a escribir 2 párrafos por subtema, y en cada párrafo voy a desarrollar una idea distinta. Y lo mismo para las oraciones no deben ser muy largas. La sugerencia es que no sean más de 3 líneas por oración. Entonces, una oración es una unidad gramatical formada por un sujeto y un predicado. Es bien importante que identifiquemos cuál es el sujeto de la oración, qué es lo que nos está diciendo esa oración. El sujeto tiene siempre como núcleo un sustantivo. El predicado tiene como núcleo un verbo. Y un poco en los verbos nos podemos dar cuenta si nuestra oración está demasiado larga. Si hay muchos verbos conjugados, entonces ahí hay que tener cuidado y decir, bueno, a ver, entonces quizás esta oración se pueda dividir en 2 o más oraciones. El enunciado. La oración es un enunciado que se caracteriza por tener un verbo en forma personal y por estar compuesto de 2 miembros, el sujeto y el predicado. La frase es un enunciado que carece de verbo en forma personal y no puede descomponerse en sujeto. Oraciones simples. Son las oraciones en las que solo hay un verbo conjugado como núcleo del predicado. Por ejemplo, Roberto conoce sus derechos. Griselda brinda información. En cambio, en las oraciones complejas son las oraciones en las que hay más de un verbo conjugado. Por ejemplo, no digas nada que después vaya a ser utilizado en tu contra, ¿no? Aquí ya vemos, aquí en la oración simple, nada más había un verbo que es conoce, Roberto conoce sus derechos. Aquí ya vemos más de un verbo, ¿no? Está digas, no digas nada, que después vaya es otro verbo, a ser utilizado, ¿no? El verbo ser. Luego, no, perdón, vaya no es un verbo, pero aquí el verbo sería el verbo ser, ¿no? Bueno, es el verbo que está siendo conjugado. Luego, fui a un evento de motocicletas, aunque no estaba muy interesado de asistir, ¿no? Está el verbo fui y luego estaba, ¿no? El verbo está. Entonces aquí ya vemos más de un verbo conjugado. Ahora, la relación entre oración, párrafo y texto. El párrafo es una unidad del texto escrito en la cual se desarrolla una determinada idea
que presenta una información de manera organizada y coherente. Esta idea se expresa mediante oraciones interrelacionadas que constituyen un bloque informativo, delimitado informalmente por un punto y aparte. Aquí es donde yo les decía que hay que tener mucho cuidado que en nuestro párrafo desarrollemos una sola idea. Cuando ya estamos desarrollando más de una idea, entonces es el momento de cortar y poner un párrafo distinto. Por ejemplo, si yo estoy hablando del tiempo en Pedro Páramo, si ya hablé de la primera vez que el personaje principal, Juan Preciado, se encuentra con este tiempo distinto y de repente ya empiezo a hablar de cómo el tiempo transcurre en Comala, esas ya son dos ideas distintas. Entonces ahí es donde yo voy a separar. Un párrafo se lo voy a dejar para el primer momento en que en que Juan Preciado se encuentra con este tiempo distinto y en otro párrafo voy a hablar de cómo este tiempo distinto opera en Comala. Y en otro voy a hablar sobre la relación entre vida y muerte y el tiempo de Comala, ¿no? Son tres ideas distintas y es importante que las identifiquemos y entonces que se vean separadas en nuestros párrafos. El párrafo está constituido por una idea central o temática y unas ideas complementarias que sirven para desarrollarla. El párrafo está integrado por un conjunto de oraciones unidas entre sí por los elementos cohesivos y los signos de puntuación. Un párrafo debe desarrollar solo una idea fundamental, porque al introducirse otras ideas ajenas al tema, se rompe la unidad, ¿no? Y entonces es complejo que el lector o la lectora puedan seguir la lectura de nuestro texto. Bueno, hasta aquí dejaré esta parte, dejaré de compartir. Aquí me parece que dejé de compartir. Y voy a leer los comentarios que les hice para el ensayo anterior, ¿no? Uno de los comentarios fue, bueno, ambos hicieron introducciones, entonces eso me pareció muy bien, espero que sigan conservando esa introducción. Luego yo les hacía la observación sobre que el texto debe ir justificado. ¿A qué me refiero con eso? Les voy a poner de ejemplo un trabajo mío para que lo tengan aquí a la vista. A ver, lo estoy abriendo. Uh-huh. Listo. Y se los voy a compartir. Oh, me parece que solo les puedo compartir la pantalla completa. Okay. Bueno, aquí me imagino que ya pueden ver el trabajo que está en el Word, ¿no? Este es el Word es el programa que usamos para escribir, ya sea en su computadora o en el Drive, se ve más o menos así. Entonces, aquí es lo que les decía, o sea, por ejemplo, un párrafo nunca debe ser mayor o la sugerencia es que no sea mayor a una página, ¿no? Aquí pueden ver que los párrafos pues siempre son medianos o cortos con la intención de que al momento de la lectura podamos irlos distinguiendo. Ahora, ¿a qué me refiero con que esté justificado? Por ejemplo, aquí en esta parte. Aquí arriba tienen opciones de texto. Yo voy a seleccionar este párrafo, por ejemplo. ¿Y cuáles son las opciones que tienen? Tienen alinearlo a la izquierda, que esta es la opción que cuando abren un documento casi siempre está alineado a la izquierda. Y entonces si ven aquí a la derecha, las palabras están
se van hacia la otra línea conforme ya no entran en esta línea. Y se ve de esta forma, o sea, no se ve alineado como de este lado. Del lado izquierdo pueden ver que hay una alineación, que todas las palabras inician en el mismo lugar. Pero del lado derecho ya vemos que las palabras o las oraciones terminan de forma desigual y entonces se hace como esta forma de escalerita. Voy a también a poner el párrafo de acá para que ustedes vean cómo se ve, ¿no? Entonces, del lado derecho se ve como esta escalerita. Y la idea es que ambos lados se vean alineados, como se ve del lado izquierdo. Entonces, esta es la alineación a la izquierda. Selecciono, hay una alineación en el centro, en donde ya se ve escalerita en ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho. Hay una alineación a la derecha, en donde solamente está alineada la parte derecha y la escalera se ve del lado izquierdo. Y hay uno que se llama, el último que se llama justificar texto, es este. Este en donde, pues si pueden ver, en el icono están las líneas justamente en el mismo espacio, ¿no? Entonces, si lo pongo así, ya aparece alineado del lado izquierdo y del lado derecho. Siempre, en cualquier texto, debe ir alineado, ya sea un ensayo académico, ya sea un oficio, cualquier texto que escriban, si hacen alguna tesis, siempre los textos deben de ir alineados. Ahora, ¿qué otro? Otra recomendación, la acentuación. Tener cuidado con la acentuación en palabras como verbos en tiempo futuro y las palabras interrogativas, ¿no? Aquí no sé si tengo un ejemplo en este texto. Lo voy a ampliar más para que puedan verlo. No, aquí no tengo muchas palabras, verbos en futuro o en... A ver, aquí en la introducción seguramente sí puse. Aquí, por ejemplo. Castellanos dirigió, ¿no? Está en pasado y lleva acento en la última. Su crítica hacia las desigualdades entre hombres y mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada. Señaló, es un verbo en pasado y también lleva acento en la última sílaba. Este está en presente, ¿no? En este trabajo exploro, entonces es un tiempo presente, no lleva acento. Parto, también parto de la identificación de la genealogía, es tiempo presente, no lleva acento. Aquí Castellanos volcó, está en pasado, lleva acento. Y así, deben ir cuidando los acentos, tanto para los tiempos futuros como para las palabras interrogativas y el tiempo pasado. Por último, siempre, este es un texto que yo escribí, es un texto largo, son 23 cuartillas. Al final deben de incluir una introducción y no es necesario que pongan introducción, digo, una conclusión. No es necesario que pongan una conclusión. Por ejemplo, yo aquí separé mi trabajo en varios apartados, ¿no? A ver, lo voy a poner desde un principio. Al principio va el título, luego van mis datos, mi nombre, a qué posgrado pertenezco, qué universidad. Los primeros 2 párrafos son introductorios, en los que les digo de qué voy a hablar en este trabajo. Luego tengo apartados, como es un texto largo, son varios apartados y en cada apartado, por supuesto que voy explicando qué es lo que voy a estar diciendo en cada apartado. Aquí hay otro apartado. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Este es el último, me parece. No, aquí está, este es el último. Y luego, después del último, yo lo separé por medio de un espacio para poner un párrafo de conclusión, ¿no? Ya yo nada más como que junté todas mis ideas que ya había expuesto y las pongo en esta conclusión. Y por último va la bibliografía, ¿no? La bibliografía, recuerden que siempre va apellido de la autora, nombre de la autora o autor, estoy citando en formato APA, el año, luego el nombre del libro y luego la editorial, ¿no? Esa es la forma en la que se pone correctamente la bibliografía. Ahora, para las citas, por ejemplo, aquí escribo.
En lo que al espacio del intelecto respecta, Castellanos examina el argumento de que, y ya lo que viene entre comillas, esto que está entre comillas, es lo que la autora dice, es una cita textual de la autora. Dice, las mujeres no reciben instrucción por ser incapaces de asimilar. Y luego, entre paréntesis, pongo el año del autor, perdón, el año del libro y coma la página. Esto es en APA y también aplica para MLA o MLA. Y así es como se deben de ir colocando las citas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Estoy citando a Rosario Castellanos, entonces pongo, la campaña consistiría en, y esto que está entre comillas, es lo que la autora dice, poner en evidencia lo que tienen las costumbres de ridículas, de obsoletas, de cursis y de imbéciles. Ya luego, ya es lo que yo digo, ya que el contexto en el que se articularon se ha transformado y ya carecen de sentido. Y nuevamente cito a Castellanos, esto se identifica por las comillas, todo lo que está entre comillas es un texto que no es mío, es de otro autor o autora. Les aseguro que tenemos un material inagotable para la risa. Necesitamos tanto reír porque la risa es la forma más inmediata de liberación de lo que nos oprime. Cierro la cita con comillas y entre paréntesis pongo año, coma, la página de donde estoy citando, punto. ¿De qué nos sirve este año? Por ejemplo, en Castellanos, de Rosario Castellanos, estoy citando varios textos. Aquí, si se dan cuenta, hay un texto que es de 2017. Y aquí abajo sigo, a ver, vamos a poner otro ejemplo más arriba. Aquí 2017. Y aquí hay otro de 2005, ¿no? Entonces, 2017 y 2005. Cuando nos vamos a la bibliografía, aquí está todos los textos de Rosario Castellanos que he citado. Como son varios textos, solamente la primera vez los voy a ordenar cronológicamente, al texto más antiguo, que es el de 92, al más nuevo, que es el de 2017. Entonces, aquí nada más pongo Castellanos Rosario y para los siguientes textos, como es la misma autora, ya no vuelvo a poner su nombre y únicamente pongo esta línea. Y esto me dice que todos estos libros son de la misma autora. Entonces, me parece que habíamos visto que había citas de 2005, se trata de este libro sobre cultura femenina. Y hay citas de 2017, se trata de este otro libro, Mujer que sabe latín. Entonces, por eso es importante poner el año y el número de página de quien estamos citando. Y bueno, esas son las recomendaciones que les dejo por lo pronto. Espero sus trabajos. Les recuerdo, justifiquen sus textos, revisen que sus oraciones no sean demasiado largas. Por ejemplo, aquí hay un párrafo y miren cuántas oraciones hay. Aquí hay una oración, luego aquí sigue otra oración. Ven que no son más de 3 líneas cada oración. Esta oración es un poco más larga, pero aquí hay otra oración, son 3. Luego viene esta otra, que como incluye una cita, está un poco más larga, incluye varias citas, 4. 4 oraciones para este párrafo, ¿no? Entonces, esa es la sugerencia, que vean que un solo párrafo no sea de una sola oración. Y por ejemplo, en este otro hay una, a ver, para 2, 3 y 4, ¿no? 4 oraciones. Así es importante que ustedes después, primero, ustedes dedíquense a escribir, pero después hagan una revisión de lo que escribieron para asegurarse de que pongan acentos, de que vayan las comas, de que pongan puntos, de que sus oraciones no sean demasiado largas y los párrafos tampoco sean demasiado largos. Y bueno, aquí dejaré de compartir. Listo. Pues ya con esto termino la sesión. Quedo atenta de sus comentarios, de sus dudas, sus preguntas. Me pueden escribir por WhatsApp. Podemos acordar si quieren una videollamada en la semana o me pueden también enviar un correo. Nada más avísenme para que yo esté atenta del correo
y por ahí también puedo ir resolviendo sus dudas. Espero que tengan un bonito domingo y bueno, cualquier duda quedo al pendiente. Hasta luego.